Bueno, en esta ocasión vamos a platicar un poco del calentamiento global. ¿Sí saben qué es el calentamiento global? ¿Sí qué es? Contaminación. Son los efectos que tiene la Tierra por la contaminación. Ok, si estamos de acuerdo. ¿Y saben qué es el calentamiento global? Se la estoy preguntando de nuevo, ¿verdad? ¿Alguna otra opinión? ¿No? ¿Y la inversión térmica? ¿Sí saben qué es la inversión térmica? ¿No saben lo que es la inversión térmica? ¿Nadie sabe? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces ahorita lo vamos a ver. Bueno, nosotros si nos remontamos al origen de la vida, vemos que la Tierra era una bola incandescente y se fue formando la sopa primordial, la energía por medio de los rayos y el calentamiento que había en ese entonces, y poco a poco fue surgiendo la vida. Primero surgieron las células procariotas y después, ¿sí saben qué son las células procariotas? Sí, aquellas que no tienen núcleo, pero sí tienen material genético, como las bacterias. Posteriormente surgen las células eucariotas, donde ya presentan núcleo y presentan organelos, ya hay membranas internas y son organismos más complejos. Para posteriormente entre ellas, cuando ven que ya es mucho trabajo para ellas solas, ¿qué hacen? Se juntan y forman colonias, sin dejar de conservar su individualidad. ¿Saben qué es una colonia? ¿No? Contesten. ¿No lo saben? ¿Conocen las esponjas de mar? ¿Sí? Esas son colonias. Cuando nosotros las vemos, aparentemente vemos como un organismo, pero no es un conjunto de células que conservan su individualidad, pero ya se organizaron para formar las colonias. Posteriormente, vienen los organismos multicelulares como nosotros. De esta manera evolucionó la Tierra, ¿estamos de acuerdo? Y surgió la vida, ¿sí? Fíjense bien, porque lo vamos a ver al final. Entonces aquí tenemos cómo fueron evolucionando los organismos desde las moléculas hasta los organismos multicelulares. Esta es una bacteria, en ella vamos a encontrar que tiene su material genético, no tiene membranas internas y va a llevar a cabo todas las funciones, pero como es tan pequeñita no requiere de tener una división, una compartimentalización. Sin embargo, cuando vemos ya organismos más complejos como nosotros, las células eucariotas, plantas, vegetales y hongos, vemos que estas células ya van a tener una compartimentalización y las funciones van a estar divididas en organelos. Nuestro cuerpo tiene órganos, ¿cierto o no? ¿Sí? No todo nuestro cuerpo realiza todas las funciones. Si estamos de acuerdo, cada órgano va a llevar a cabo una función. En la célula también cada organelo lleva a cabo una función específica. No todas hacen de todo, sin embargo, todas tienen que trabajar en coordinación, ¿ok? Falla un organelo, fallan los demás. Como nosotros nos enfermamos del hígado, si nuestro hígado no se compone, va a empezar a fallar todo el resto de nuestro organismo, ¿ok? Y las células animales, bueno, las diferencias entre las células vegetales son la pared, una vacuola muy grande y los cloroplastos. Son las primeras principales características que diferencian a una célula vegetal de una célula animal. Aquí no hay pared y tenemos también todos los organelos, el núcleo, el retículo, mitocondrias, el citoesqueleto, lisosomas, peroxisomas. Todos estos son organelos que llevan a cabo una función específica. Y vemos que la composición celular principalmente está formada de agua con un 70% o más. Es muy importante que nuestro organismo tenga un 70% de agua. También hay iones inorgánicos como el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, y estos van a actuar en el metabolismo celular. Aunque se presentan en 1%, son súper importantes. Cuando ustedes se deshidratan, ¿qué les dicen que tomen? ¿Nada más agua? Electrolitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos electrolitos son muy necesarios para nuestra célula y para que haya un equilibrio. Recuerden siempre que se rompe un equilibrio, entonces van a venir los problemas, ¿ok? Y también tenemos las moléculas orgánicas,
que son los carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, que están en un porcentaje de un 80 a un 90% del peso seco. Vemos que la organización biológica va a estar dada desde átomos, moléculas, macromoléculas. En células procariotas aquí estaría la bacteria, en células eucariotas está el organelo, la célula, tejidos, órganos, sistemas y un organismo. Si vemos, somos demasiado complejos. Las procariotas llegan hasta aquí, sin embargo, nosotros, para que estemos formados como nos vemos, tenemos que ver que vamos a tener tejidos, órganos y formar todo un organismo muy complejo. Los niveles de complejidad, pues desde unicelulares, los que forman colonias, organismos multicelulares simples como la medusa, los platelmitos, los nemátodos, crustáceos y aquí ya tenemos a los vertebrados. Conforme vamos avanzando, los organismos son más complejos. Vemos que cuando el hombre primitivo, las actividades que tenía él era recolector, cazador, pescador, tenía poca influencia sobre el ambiente, ¿sí? Esto era derivado que tenía más limitada su capacidad y destreza, no había tecnología como lo hay ahora, sus instrumentos son rudimentarios, no agresivos al medio ambiente y descubre el uso del fuego. Si vemos cómo va evolucionando el hombre, dicen que venimos del simio, y poco a poco pues nos erguimos, pero ahora nuevamente con la tecnología estamos volviendo a la misma posición de cuando surgimos, ¿no? Vemos que conforme pasa el tiempo aumentan y se vuelve más complejo y emplean otros tipos de herramientas, tienen una eficiencia del aprovechamiento de los recursos, amplían sus hábitos alimenticios y esto trae como consecuencia a las explotaciones de ambientes más extensos. Y las principales causas del deterioro ambiental es el crecimiento de la población. Aquí tenemos a Charles Darwin. Como dijo su compañera, pues la contaminación es la que está creando todo este problema del calentamiento global y nosotros somos la que lo estamos haciendo. Hay un incremento de la población y las sociedades humanas debido a el crecimiento de las grandes urbes, las vías de comunicación, producción de servicios, las fuentes de combustible que son pueden ser los autos o las empresas, la producción de bienes de consumo, la creación de zonas industriales y a raíz de todo esto vamos a tener consecuencias graves. Vemos que el clima ha cambiado. ¿Se ha cambiado el clima? ¿Ustedes cómo ven? Ustedes son muy jóvenes, pero ¿sí sienten que ha cambiado el clima? Y cómo están sucediendo las cosas, ¿no? Llueve muchísimo y en otros lados no llueve. Se inunda, los ríos se salen del cauce. Todo esto es provocado porque sí saben que hay una ley física, ¿verdad? A toda acción hay una reacción. Nosotros le estamos dando duro a la naturaleza de alguna manera tiene que responder, ¿estamos de acuerdo? No es que la naturaleza sea mala, sino que la naturaleza le rompimos su equilibrio, entonces está tratando de volver a equilibrarse, pero eso es muy difícil de lograr. Entonces tenemos que el clima normalmente siempre ha cambiado, pero ahorita los cambios son demasiado bruscos y eso genera un problema. En el último siglo o en los últimos años tenemos que esto ha variado demasiado, ¿no? Es acelerado. Esto está afectando al planeta y va a causar varias situaciones que tienen relación directa con el calentamiento global, cambio climático y el efecto invernadero. Todo esto mucho es consecuencia de nuestra sociedad que es industrializada. En esta imagen, no sé si ven esta zona media gris, con la puerta cerrada. Perdón, es que ¿sí la ven? Ahorita ya se aprecia, ¿verdad? Es la Ciudad de México, vista desde la autopista. Si ustedes ven la contaminación que hay aquí, ¿se imaginan lo que está respirando la gente de allá? De hecho, hay esta información de que los niños están bajando su coeficiente intelectual debido a lo que están respirando. En lugar de respirar oxígeno, una persona cuando se ahoga, ¿sí saben cuánto tiempo tiene para que la revivan y quede bien? Cuando mucho, 3 minutos. Si se pasan esos 3 minutos, hay muerte cerebral. O sea, vean el tiempo que necesita nuestro organismo de llevar el oxígeno a nuestro cerebro, ¿sí?
es importantísimo. Si no hay una muerte cerebral, todas las neuronas se van a atrofiar. ¿Y qué es lo que está pasando en México con los chicos que están respirando? Bueno, y también los adultos, ¿no? Están respirando en lugar de oxígeno, respiramos pura contaminación, entonces no está llegando el oxígeno adecuadamente a nuestro cerebro. Vemos que está el efecto invernadero, que es un fenómeno natural. ¿Sí saben? Bueno, ya les pregunté, ¿verdad? Que no saben qué es el efecto invernadero. Normalmente se piensa que es algo malo y no. El efecto invernadero es algo natural que es importantísimo para crear el equilibrio entre la radiación que entra a la Tierra y la que debe de quedarse y la que debe de regresarse. Si esta no regresa totalmente, se queda en nuestro planeta. Y entonces la importancia del efecto invernadero es que mantiene la temperatura media global, mantiene clima estable. Esto se produce por evaporación, las nubes y la precipitación. En consecuencia, es un ciclo vital que mantiene el equilibrio. Desgraciadamente, con el combustible fósiles, la destrucción de los bosques y las praderas, todo esto que estamos haciendo en contra de nuestro ambiente, no podemos ayudar a que este equilibrio de la inversión térmica sea la adecuada, ¿ok? Vemos que en el efecto invernadero vamos a tener el smog, hay generación de gases, presencia de humedad, la luz solar sobre los gases. Todos estos factores van a producir los gases de efecto invernadero. Ellos rodean la superficie. Esta es otra imagen de la Ciudad de México. Vean cómo está la contaminación. ¿Qué pasa con esta capa? Va a absorber la energía solar y las radiaciones no nos van a llegar directamente. Unas se van a refractar y otras se quedan en la Tierra. La temperatura, entonces, ¿qué pasa cuando se rompe todo esto? La temperatura de la superficie de los océanos va a aumentar. De hecho, sí han oído que eso está pasando, ¿no? ¿O no? ¿Sí han oído allá atrás? ¿Sí o no? Entra más vapor de agua a la atmósfera y está aumentando la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, todo esto está causando graves daños. Entonces, aquí tenemos una imagen, ¿sí?, del efecto invernadero. Vean, tenemos la capa del efecto invernadero, las radiaciones entran, salen y algunas por la misma capa se regresan, pero otras se refractan. Sin embargo, nosotros estamos incrementando esta capa del efecto invernadero y entonces las radiaciones entran. Quieren salir algunas, pero todas se regresan a la Tierra. Eso es el efecto invernadero y se llama así, es como un invernadero donde cultivan plantas. Se crean un ambiente, una atmósfera adecuada para el crecimiento. Nosotros la estamos alterando, entonces estamos teniendo muchos problemas, ¿no? Y vemos que por qué nos preocupamos tanto, porque al incrementar la concentración en la atmósfera terrestre vamos a causar alteraciones en el clima. También hay una coincidencia en opiniones de los científicos que las emisiones del efecto invernadero son muy intensas a partir de la revolución industrial, cuando el hombre empieza a crear empresas, fábricas, los automóviles, todo esto cada vez ha ido incrementando estos problemas. Y vemos una de las consecuencias, si han oído, ¿no?, que se están deshielando los polos, ¿cierto o no? Porque, oye, ¿le pueden bajar tantito al aire? Porque creo que sí hace frío, ¿verdad? Ya les vi allá, tantitito. Vemos que se están deshielando los polos, ¿no? El hielo también ayuda a refractar las radiaciones. Entre menos hielo haya, las radiaciones van a penetrar al agua y entonces el agua se está calentando. ¿Se imaginan lo que le está sucediendo a los animales que viven ahí? Que no están acostumbrados a esas temperaturas. También los animales, vean, aquí hasta los pingüinos ya se quitaron el saco, ¿no? O sea, ya está haciendo mucho calor. Y acá vemos cómo el deshielo está siendo constante y esto va a crear una gran cantidad de problemas. Vemos, por lo tanto, vemos que las emisiones de contaminantes atmosféricos, los desechos sólidos que afectan al suelo y al agua,
y las descargas de efluentes industriales y domésticos, esto nos va a dar ¿qué? Una alteración del equilibrio ecológico que va a impactar directamente en la flora, fauna y en la especie humana. Entonces tenemos que esto actúa directamente. Entonces, ¿podemos negar que están cambiando el clima y todas estas cosas? A ver, ustedes que están tan jóvenes, ¿se están cambiando o no? Cada vez cambian más las características del ambiente en donde nosotros estamos viviendo. Hay lluvias torrenciales, las sequías, el nivel de los ríos ha aumentado, las inundaciones, que son de las noticias, la cantidad de basura que estamos generando, basura que no es reciclable. Entonces, por eso ahora nosotros tenemos que tener esa conciencia de cada vez utilizar más cosas que sean reciclables y las que no hay que irlas dejando de utilizar. Vemos cómo cambia un ambiente, ¿no? En un incendio, por ejemplo, este era el ambiente anterior y luego cambia esta parte. Vean lo que hacen también las zonas donde hay construcciones, vías de comunicación, están alterando todo el ambiente de esa zona. El cambio climático con la temperatura, precipitación y elevación del nivel del mar va a crear impactos directos en la agricultura, forestales, a las fuentes de agua, en las zonas costeras, en las especies nativas y en los impactos a la salud. Normalmente cuando hablamos de impacto a la salud siempre vimos de enfermedades respiratorias, ¿cierto o no? Pero no nada más nos enfermamos del sistema respiratorio, sino que nos puede afectar considerablemente en otros aspectos. ¿Se han oído hablar de los radicales libres del oxígeno? La muerte celular, ¿no? El envejecimiento celular. ¿No han oído que hay anuncios que para evitar el envejecimiento celular se pongan una cremita con vitamina E? Sí lo han oído, ¿no? El caso es que no es que la célula ya esté viejita y ande toda chochita con su bastón y ya se va a morir. No, el envejecimiento celular desde este punto de vista, por ejemplo, las radiaciones que nos llegan más directamente del sol, que ya no tenemos ese filtro para las radiaciones ultravioletas, infrarrojas, llegan directamente a nuestra piel. ¿Y qué producen? ¿Se han oído qué producen la radiación? Cáncer de piel. Sí, y esto es una degeneración a nivel celular. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Se producen muchos radicales libres del oxígeno. No sé si saben que el oxígeno molecular son dos oxígenos, ¿sí? Unidos, o dos, ¿sí o no? Estos oxígenos, el oxígeno, en su última capa tienen 6 electrones. Para que sea estable debe tener 8, por eso se junta con otro oxígeno. ¿Y qué es lo que pasa cuando se rompe esta unión? El oxígeno queda libre y va a buscar con quién combinarse. Pueden ser proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, y esto es lo que está causando todo este problema del envejecimiento celular. ¿Ok? ¿Sí me entendieron más o menos? Bueno. Luego les van a preguntar sus maestros, ¿eh? Bueno, entonces aquí tenemos que con todos estos efectos hay migraciones de plantas y animales hacia los polos, los mosquitos que normalmente transmisores del paludismo que normalmente se encontraban en el sur, pues se están desplazando al norte. Aquí hubo un problema de un escarabajo de pino que no era de esa zona, llegó a esa zona y causó una pérdida económica muy alta. El virus occidental ya fue observado en América del Centro, las barracudas al norte de su zona de distribución migran, los peces tropicales se encuentran ya en el Atlántico Norte. ¿Por qué? Los organismos están buscando un ambiente adecuado para sobrevivir, ¿cierto o no? O sea, si ya tu ambiente no es el adecuado, entonces busco dónde poder vivir adecuadamente y entonces aquí ya hay una invasión de especies nuevas en otro territorio. Y aquí viene otro problema, ahí va a sobrevivir la que sea más fuerte, ¿no? La que sea más apta. Entonces, en este caso vemos los osos polares en el polo están teniendo muchísimos problemas. Los bebés no saben nadar, ¿sí? Entonces, hay deshielos, caen al agua, se ahogan. Los adultos no pueden llevar a cabo todo su cortejo para poder reproducirse. El alimento les va a empezar a escasear porque las distancias para encontrar alimento ya no son las adecuadas. Entonces está rompiendo el equilibrio ecológico para estos organismos.
Vemos aquí algunas imágenes de derrames de petróleo. Recientemente hubo alguno, ¿sí se acuerdan? Estuvo muy grueso. Vemos cómo los organismos mueren por este tipo de situaciones y vemos el impacto a la salud. En el impacto a la salud tenemos la mortalidad y morbilidad que están relacionadas con el clima. Hay enfermedades infecciosas, enfermedades respiratorias y el estrés. Todas estas situaciones están cambiando y están alterando muchísimo a nosotros los humanos y a los organismos silvestres. A ellos también les está afectando mucho todo esto del cambio climático. Vemos que la contaminación, el efecto invernadero, el calentamiento global, todo esto va a poder afectar al funcionamiento de los organismos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se afectan? ¿Y van a afectar nuestras células? Si creen, por lo que les he estado platicando, va a haber un efecto directo con nuestras células y se rompe el equilibrio, se rompe que el organismo esté en su estatus adecuado. Les decía que las células tienen un 70% de agua y la deshidratación es súper importante. Si una célula, ¿cómo se sienten cuando están deshidratados ustedes? Bien débiles, cansados, no quieren hacer nada, no quieren ni comer. ¿Sí? Entonces a las células les pasa lo mismo. Me voy a pasar algunas rápido porque es poco tiempo. Aquí vemos cómo es la complejidad de los organismos. Vemos que el tegumento de un invertebrado es muy simple, ¿cierto o no? ¿Sí? Y una rana, que ya es un vertebrado, ya es un poco más complejo. Y el humano, vean nada más todo lo que tiene. Entonces, ¿cuál de estos organismos ustedes pensarían que podría adaptarse a un cambio drástico? El más simple, el crustáceo, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque son menos cosas las que tendría que arreglar, ¿cierto o no? Y aquí vemos cómo somos de complejos, un organismo vertebrado. Tengo un ejemplo de la sangre, el sistema circulatorio, que es muy importante. En él la absorción de los nutrientes se lleva a cabo, lo que nosotros comemos, en el intestino. Esto pasa a las células y después los desechos son llevados hacia los órganos de excreción. El oxígeno nosotros lo absorbemos por medio de los pulmones, se va a los alvéolos, pasa a las células y finalmente es desechado. Todos los organismos, desde los invertebrados hasta los vertebrados, vamos a tener un sistema circulatorio. Ven aquí, por ejemplo, en el pez, cómo este sistema circulatorio va a través del cuerpo y cumple funciones muy importantes. Si nuestras células están deshidratadas, pues vamos a tener mucho problema porque no van a llevar a cabo la función. Vean cómo el tejido sanguíneo es desde la punta del dedo gordo hasta la mollera, ¿no? Hasta acá arriba en la cabeza. Entonces es muy importante que este tejido esté en equilibrio. Él contiene a los eritrocitos que llevan a cabo el transporte de oxígenos, a los leucocitos que llevan a cabo el mecanismo de defensa y a los trombocitos o plaquetas que son los que se van a encargar de la coagulación. Si ellos no tienen las condiciones adecuadas, las células van a tener frío, van a estar cansadas, no van a poder trabajar y entonces vamos a tener un problema muy grave, ya que el tejido sanguíneo nos lleva a cabo el oxígeno a todo el cuerpo, ¿sí? Y aquí vemos cómo unas células son normales, cuando se hidratan, vean cómo se ponen, ¿sí? Se hacen chiquititas. Cuando absorben más agua, se hacen grandes. Esto quiere decir que hay más sales dentro de la célula y jalan el agua de afuera de la célula. Pero cuando ellas están bien, pero hay más sales, hay deshidratación fuera de las células, las sales van a jalar el agua y entonces están deshidratando a las células. En los vegetales pasa lo mismo, ¿sí ven? Aquí ya, esta es la pared celular y aquí ya hay una retracción de la membrana celular. Esto es normal y esto es cuando se hidratan y pueden llegar a estallar. Entonces, rompemos este equilibrio y nuestras células ya no van a funcionar adecuadamente. Los organismos vivos, procariotas y eucariotas, empezarán a desaparecer hasta que la diversidad celular deje de existir. ¿Sí están de acuerdo? ¿O no? Las células van a poder cumplir sus funciones vitales si se dan todos estos cambios agresivos en el ambiente. No.
no habrá suficiente suministro de nutrientes. No va a haber plantas, no va a haber vegetales, no va a haber, los animales ya están migrando. Entonces, ¿de qué vamos a nutrirnos? Pues no va a haber nutrientes, ¿no? Entonces viene la teoría de Charles Darwin, ¿no? La sobrevivencia del más apto. Va a sobrevivir el que sea más apto. ¿Y habrá alguien bajo estas condiciones? Imagínense, todo nuestro cuerpo, todas nuestras células son aerobias. ¿Requieren de qué? ¿Y qué tiene el aire? El oxígeno. Pero nos acabamos los bosques, nos acabamos las plantas. ¿De dónde vamos a adquirir oxígeno? Está difícil, ¿no? ¿Y cómo poder hacerle para transformarnos en un organismo anaerobio que no tenga requerimientos de oxígeno? Sería muy difícil, ¿no? ¿Cuántas células tenemos? ¿Cuántos órganos están y tejidos están formados por células para poderlas arreglar? Entonces, ¿quién sería un organismo así muy apto para poder hacer esto? Al principio vimos que había células ¿de qué tipo? Sí, pero ya dijeron procariotas y eucariotas. ¿Cuáles son las más simples? Las procariotas. ¿No creen que ellas a lo mejor sí podrían salvarse? Son pequeñitas, no tienen que arreglar gran cosa, y además entre las procariotas hay procariotas aerobias y anaerobias, ¿ok? ¿Sí o no? Entonces, ¿es grave el problema? ¿Verdad que sí? Y bueno, aquí tenemos algunas procariotas unicelulares como las bacterias, las levaduras que ya son eucariotas, las amibas que son unicelulares pero presentan movimiento, las colonias, y aquí estamos los complejos seres humanos, estos son tejidos humanos, y los complejos vegetales que también presentan una gran cantidad y formas diferentes de células. ¿Se acuerdan de la primera que les dije? ¿Que se acordaran? ¿Se acuerdan de qué trataba esta? ¿Qué era qué? La evolución de la Tierra. La evolución, el origen de la vida, desde que la Tierra se formó hasta los organismos multicelulares. Se dice que ahorita estamos regresando, ahora sí que estamos regresando a la película, y vemos que esto lo estamos haciendo, pero a una velocidad increíble. Para que se formara la Tierra fueron miles y millones de años, ¿sí o no? No fue de un día para otro. Y nosotros estamos alterando nuestra Tierra, nuestro planeta, de una manera acelerada. Entonces, la pregunta sería, si llegamos a puntos como estos, de hecho ya hay algunas fotografías, ¿no han visto ustedes? De algunos lugares donde ya se ven desértica el suelo está erosionado, ya no tiene vida. ¿Sí lo han visto? ¿No? Pues hay cosas en la internet, ahí métanse y van a ver cómo si hay muchísimas referencias de lugares que ya perdieron toda su actividad y la vida. Entonces, la pregunta es, ¿podrá volver a surgir la vida como en aquel entonces y que nosotros podamos seguir aquí? ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Si cuidamos nuestro planeta, obvio sí, ¿no? Pero si nosotros no hacemos nada para que el planeta siga, al menos ahorita todavía podríamos mantenerlo así, sin necesidad de alterarlo, podríamos tener esa oportunidad, ¿sí o no? Un ejemplo, esto está genial. A ver, ¿quiénes tienen cloroplastos? Ya terminó, ¿eh? ¿Quiénes tienen cloroplastos? Las células vegetales. ¿Qué hacen los cloroplastos? Le dan el color a la planta por la fotosíntesis. ¿Qué actividad tienen? Transforman el CO2 en oxígeno, ojo, ¿sí? Producen el oxígeno. Entonces, esta es una propiedad de las plantas verdes. Digo plantas verdes porque no todas las plantas son verdes, ¿ok? No es que no sepa, porque dicen, pues todas las plantas son verdes. No, hay plantas de otros colores. Entonces, en este caso de las plantas verdes que tienen cloroplastos, son las únicas que pueden producir oxígeno. Pero aquí hay este animalito, Elisa, es una babosa de mar, ¿sí? Que se alimenta de algas. Y estas algas tienen cloroplastos y para ellas es muy importante, pues, el oxígeno, de esa manera adquieren el oxígeno. ¿Y qué es lo que pasa con estos animalitos?
son tan inteligentes que atrapan a los cloroplastos, los mantienen en su organismo y ya crearon un sistema genético para producir su propio oxígeno. ¿Qué tal? Es algo rarísimo, es un animal que está produciendo oxígeno, o sea, eso no pasa normalmente. Imagínense, ojalá nosotros pudiéramos tener esa oportunidad. No implica que vamos a destruir los bosques y las praderas y todas las plantas, ¿verdad? Pero qué padre que pudiéramos producir nuestro oxígeno. Estaríamos verdecitos nada más, pero pues total, o sea, nos acostumbraríamos a vernos verdes, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, es un ejemplo, es algo fuera de lo común. Yo cuando lo vi realmente me quedé asombrada y está súper interesante este hallazgo, ¿no? De que un animal ya esté produciendo su oxígeno, no los cloroplastos porque no tiene el gen para ello, pero sí logra atrapar los cloroplastos para él poder hacer su oxígeno. ¿Qué tal? Está padre, ¿no? Bueno, estas son algunas caricaturas. Bueno, la anterior. Ya en las playas vemos a niños con trajes especiales, ¿cierto, no? Para que no se quemen. Y a nosotros todo el tiempo nos están diciendo que para lo del que no nos produzca cáncer de piel, que nos pongamos bloqueador. Pero bueno, no creo que sea la solución, hay que buscar otras soluciones más allá y esa va a ser una buena tarea para ustedes, que son los jóvenes que vienen y que van a estar viviendo en este planeta, ¿no? Nosotros todavía estaremos un rato, pero ustedes todavía tienen todo por andar, ¿no? Y aquí vemos que la diversidad celular el año pasado fue el Año Internacional de la Biodiversidad y vemos cómo está relacionado todo esto. Vemos que hay organismos desde unicelulares como las levaduras, ¿sí? Estos son óvulos del erizo de mar sin fecundar, son unicelulares, y organismos ya multicelulares, ¿sí? Que estamos viendo a nivel celular. La diversidad surge desde las células. De estos organismos vamos a ver que van a formar a las plantas, los animales y los hongos, ¿sí? Todos estos organismos están formados por células y finalmente todo esto va a dar lugar a los hermosos ambientes que todavía tenemos y que debemos de cuidar, porque va a ser muy triste ver un panorama todo destruido y eso no sería conveniente. Bueno, pues hasta aquí llegó mi participación, no sé si tengan preguntas, dudas.